una farmacia con luces blancas, vitrinas ordenadas, una fila de clientes esperando su turno para comprar acetaminofén o insulina. Así se ve, desde la calle, un negocio como miles de los que existen en El Salvador. Lo que usted no ve es la caja que llega cada 15 días desde un proveedor mayorista, que en realidad no existe en ningún registro sanitario. Ni el compartimento falso debajo del mostrador donde el farmacéutico titular guardaba algo que no tenía nada que ver con medicamentos. Ese hombre tenía su colegiatura vigente, su bata blanca, su sonrisa profesional para cada cliente. Y detrás de esa fachada, la MS-13 movía droga a través de una de las pocas cadenas de distribución que casi nadie se atreve a registrar. La que entrega productos de farmacia en farmacia, todos los días, sin que ningún retén la detenga 2 veces. Esto no es la historia de un capo escondido en el monte, es la historia de un profesional de la salud con título universitario y sello oficial, que convirtió su negocio en punto de tránsito para droga que después terminaba en las manos de otras estructuras, dentro y fuera del país. Y es la historia de cómo mientras el régimen de excepción cerraba las rutas más obvias, la Mara encontró en la cadena de distribución farmacéutica una vía que casi nadie fiscalizaba con el mismo rigor que se aplica a un contenedor en la aduana. Le voy a explicar cómo funcionaba, quién lo hizo posible y por qué esto debería importarle incluso si usted nunca ha comprado ni una aspirina en esa farmacia. Si a usted le parece que ya escuchó todas las formas en que la MS-13 se infiltró en la vida diaria de este país, quédese, porque esta historia toca algo que todos necesitamos: la salud. Hablamos de medicamentos, de recetas, de un sistema de distribución que llega hasta el rincón más alejado de El Salvador y de cómo ese mismo sistema fue usado, según expedientes judiciales, para mover droga bajo la apariencia perfecta de la legalidad. Si a usted le indigna que hayan tocado algo tan sensible como la salud de la gente para esconder su negocio criminal, suscríbase ahora mismo, porque lo que sigue es cómo cayó esta red. Vamos a los números, porque en este canal los números siempre hablan primero. Según fuentes judiciales citadas por medios especializados en crimen organizado, la red de farmacias vinculada a esta investigación operaba al menos 4 puntos de venta en distintos municipios del área central y paracentral del país. Se estima, según estas mismas fuentes, que el valor de la droga movida a través de esta cadena en un periodo de 2 años superó los $800,000. $800,000. Esa cifra no salió de una esquina oscura, salió de negocios con licencia sanitaria vigente, inspeccionados en teoría por las autoridades correspondientes. ¿Cómo es posible que una farmacia legalmente registrada termine siendo parte de la cadena de distribución de droga de la MS-13? La respuesta, otra vez, no es una conspiración elaborada. Es un vacío estructural que la estructura criminal supo identificar mejor que nadie. El transporte de medicamentos entre farmacias y distribuidores mayoristas rara vez es inspeccionado con el mismo rigor que otros tipos de carga, precisamente porque se asume que se trata de mercancía sensible y delicada, protegida por regulaciones sanitarias que priorizan la rapidez de entrega sobre la revisión exhaustiva. Ahí fue donde la Mara encontró la grieta. Antes de llegar al origen exacto de este esquema, vale la pena entender el terreno en el que creció. Durante años, el sector de farmacias independientes en El Salvador funcionó con una regulación desigual. Mientras las grandes cadenas farmacéuticas cuentan con sistemas de trazabilidad más sofisticados, las farmacias pequeñas y medianas, sobre todo en municipios fuera del área metropolitana, dependían de proveedores locales con poca supervisión cruzada entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil. Ese vacío documentado en distintos informes sobre control sanitario fue exactamente el tipo de espacio que una estructura criminal paciente sabía aprovechar mejor que cualquier otro actor. Hay un elemento adicional que las investigaciones han documentado y que rara vez se explica con claridad: ¿por qué el sector farmacéutico resultaba tan atractivo para el movimiento de droga, en comparación con otras rutas más tradicionales? La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma del producto que se transporta junto a la mercancía ilícita. Los medicamentos requieren manejo especializado, documentación sanitaria específica y, en muchos casos, cadena de frío. Los agentes en los retenes de carretera, entrenados principalmente para detectar armas, dinero en efectivo o paquetes sospechosos de forma visual,
rara vez cuentan con el conocimiento técnico para cuestionar a fondo un envío que se presenta como insumo médico regulado. Esa combinación de complejidad técnica y urgencia sanitaria aparente funcionaba en la práctica como un salvoconducto informal. Vamos al origen. Según reconstrucciones hechas a partir de testimonios de colaboradores eficaces citados en procesos judiciales, todo empezó con un farmacéutico titular con título obtenido en una universidad salvadoreña reconocida, que heredó un negocio familiar en dificultades económicas después de la pandemia. Las ventas habían caído, la competencia de las grandes cadenas lo estaba asfixiando, y las deudas con proveedores se acumulaban. La clica encargada de logística en la zona lo identificó, según estas reconstrucciones, como un perfil ideal. Profesional respetado en su comunidad, con acceso a una red de distribución ya establecida y con necesidad urgente de liquidez. Le ofrecieron un préstamo informal para reactivar el negocio. A cambio le pidieron que aceptara ciertos envíos de un proveedor mayorista que ellos mismos le presentarían, sin hacer demasiadas preguntas sobre el contenido exacto de algunas cajas. El farmacéutico, según él mismo declaró posteriormente ante la fiscalía, asegura que al principio pensó que se trataba simplemente de medicamentos genéricos sin registro sanitario completo. Un mercado gris que, aunque irregular, no le pareció tan grave como para negarse. Con el tiempo, según las mismas declaraciones, entendió que las cajas contenían algo más que medicamentos, pero para entonces ya dependía económicamente de esos envíos y del capital que representaban. Con el paso de los meses, según estas mismas reconstrucciones, la estructura criminal dejó de depender de un solo punto de venta. Identificó otras farmacias con perfiles similares, negocios familiares pequeños, con dueños endeudados, ubicados estratégicamente en municipios que conectaban rutas entre el oriente y el centro del país. En algunos casos, según fuentes cercanas a la investigación, ni siquiera hacía falta que el farmacéutico supiera con exactitud qué transportaba. Bastaba con que aceptara recibir ciertos paquetes fuera del horario regular de entrega y con que no cuestionara demasiado el origen de un mayorista que nunca aparecía en persona, solo a través de intermediarios. Aquí viene un detalle que a usted, si alguna vez ha entrado a una farmacia de barrio, le va a resultar familiar. Los vecinos de las comunidades donde operaban estos puntos de venta recuerdan camionetas de reparto que llegaban en horarios distintos a los de cualquier distribuidora legítima, casi siempre de noche o muy temprano en la madrugada. Recuerdan también que ciertos empleados del negocio, contratados por periodos cortos, tenían más contacto con la trastienda que con los clientes en el mostrador. Y recuerdan sobre todo que estas farmacias nunca parecían tener problemas de liquidez, incluso en los meses donde el resto del sector reportaba caídas en ventas. En su momento, la gente lo atribuía a buena administración. Nadie imaginaba que detrás estaba la logística de distribución de la MS-13. Ahora vamos al corazón de esta historia, a la parte que casi nadie ha contado con este nivel de detalle. Porque una cosa es sospechar que una farmacia recibe mercancía irregular. Otra muy distinta es entender cómo la fachada de un negocio de salud pública se convirtió en un eslabón funcional de una cadena de distribución de droga que después alimentaba otros mercados dentro y fuera del país. El mecanismo, según fuentes de investigación citadas por medios locales especializados en crimen organizado, funcionaba en 3 capas. La primera capa, camuflaje logístico. La droga viajaba escondida dentro de cajas de medicamentos legítimos, aprovechando que los envíos farmacéuticos rara vez son abiertos en los puntos de control de carretera, precisamente porque contienen productos sensibles a la temperatura y a la manipulación. Un simple sello de cadena de frío o producto biológico bastaba en más de una ocasión para que un retén dejara pasar el vehículo sin mayor revisión. La segunda capa es donde el esquema se vuelve más sofisticado. Cada farmacia de la red no solo recibía droga para su propia distribución local, funcionaba también como punto de transferencia hacia otras rutas, entregando parte de la mercancía a transportistas que la recogían con la excusa de llevarla a otro punto de venta dentro de la misma cadena farmacéutica. Es decir, el sistema imitaba casi a la perfección la logística real de distribución de medicamentos entre sucursales, con guías de remisión y facturas que, en apariencia, documentaban movimiento de productos completamente legales. Y la tercera capa, la más perturbadora de todas, es el destino final de esa droga ya distribuida bajo la fachada sanitaria.
Según información recabada en investigaciones sobre estructuras logísticas de la MS-13, una parte se quedaba en el mercado local para venta directa, otra parte se destinaba a otras estructuras de la Mara en zonas fronterizas, y otra parte, según fuentes cercanas al caso, habría llegado incluso a redes de distribución en países vecinos, aprovechando que la mercancía viajaba bajo documentación que en apariencia correspondía a productos farmacéuticos de exportación regional. Otro elemento que las autoridades han subrayado en este caso es el papel de los llamados verificadores de ruta, personas encargadas de confirmar, antes de cada entrega, si había presencia policial inusual en el trayecto entre farmacias. Según fuentes cercanas a la investigación, estos verificadores se comunicaban con los transportistas a través de aplicaciones de mensajería cifrada, usando terminología que imitaba reportes normales de logística comercial, como el pedido va con retraso o hay tráfico en la ruta. Para cualquier persona ajena a la estructura, esos mensajes habrían pasado completamente desapercibidos como parte de la coordinación ordinaria de cualquier negocio de distribución. Aquí es donde esta historia se conecta con algo que va más allá del narcomenudeo callejero. El sistema de salud, y específicamente la cadena de distribución de medicamentos, es uno de los pilares que cualquier gobierno necesita que la población perciba como confiable. Cuando alguien compra un medicamento en una farmacia con licencia, asume con razón que ese producto pasó por controles sanitarios reales. Que la MS-13 haya logrado convertir precisamente ese sistema en una herramienta de su logística criminal, representa una traición a la confianza básica que sostiene el acceso a la salud en comunidades enteras. Pero hay algo que esta estructura no calculó bien, y es lo que vamos a contarle ahora. El régimen de excepción no solo significó más capturas en las calles, significó también un endurecimiento progresivo en la fiscalización de sectores que antes recibían menos atención, incluido el sector farmacéutico, después de que varios casos de desvío de medicamentos controlados empezaran a salir a la luz en auditorías del Ministerio de Salud. Según fuentes judiciales, fue precisamente una auditoría rutinaria de inventario, cruzada con reportes de movimientos sospechosos de efectivo detectados por la Unidad de Investigación Financiera, la que encontró la primera irregularidad. Una de las farmacias de la red reportaba compras de mercancía general a un proveedor que, según los registros del Ministerio de Hacienda, no contaba con permiso sanitario vigente para operar como distribuidor mayorista. Irregularidad que en otro momento habría quedado enterrada en un expediente administrativo, esta vez llegó a manos de una unidad especializada de la Fiscalía dedicada a rastrear estructuras logísticas del crimen organizado. A partir de ahí, la investigación se abrió como un abanico. Cruzaron guías de remisión con rutas reales de transporte. Identificaron patrones de entregas nocturnas que no coincidían con los horarios declarados de ninguna distribuidora legítima. Y según lo que han reportado los medios salvadoreños que cubrieron el caso, uno de los transportistas, al verse acorralado durante un control de carretera, decidió colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios procesales, entregando información que permitió reconstruir buena parte de la red de farmacias involucradas. El farmacéutico que había servido de punto de origen para la operación fue detenido en un operativo que combinó a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, en coordinación con la Fiscalía y con personal técnico del Ministerio de Salud. Según versiones que han trascendido, al momento de su captura, se encontraron en el local comercial compartimentos ocultos detrás de los estantes de medicamentos, diseñados específicamente para almacenar mercancía que no aparecía en ningún inventario oficial. El contraste entre la bata blanca que usaba frente a sus clientes y el compartimento oculto detrás del mostrador es quizás la imagen más elocuente de todo este caso. Especialistas en salud pública consultados por medios salvadoreños han señalado que este tipo de infiltración es particularmente difícil de detectar, porque ataca precisamente el sector donde la sociedad tiende a bajar la guardia. Nadie sospecha de una farmacia de barrio, con años de historia y una familia detrás del mostrador, y esa confianza, construida durante generaciones, fue exactamente lo que la estructura criminal supo explotar con mayor frecuencia. A diferencia de otros capítulos de esta guerra contra las pandillas, aquí tampoco hubo una persecución cinematográfica por el monte. La caída fue el resultado de meses de cruce de información entre inventarios, guías de remisión y reportes financieros,
Y sin embargo, el impacto de esta caída para la estructura logística de la MS-13 fue, según fuentes cercanas a la investigación, uno de los golpes más significativos a una de sus rutas de distribución menos vigiladas en los últimos años. Según fuentes consultadas para esta investigación, la reacción del entorno del farmacéutico al momento de la captura fue de incredulidad genuina. Vecinos y clientes habituales lo describieron como una persona amable, siempre dispuesta a fiar medicamentos a familias de escasos recursos, alguien que participaba en actividades comunitarias del municipio. Varios empleados del negocio, al ser entrevistados posteriormente por investigadores, aseguraron no haber sospechado nunca del verdadero contenido de los envíos que llegaban fuera de horario. Para ellos, como para buena parte de la sociedad salvadoreña, la Mara seguía siendo sinónimo de tatuajes y extorsión de barrio, no de guías de remisión y compartimentos ocultos detrás de una vitrina de medicamentos. El destino de quienes resulten condenados en este tipo de casos, bajo el marco legal del régimen de excepción y de la legislación contra el crimen organizado, apunta con fuerza hacia el CECOT, el mismo centro que se ha convertido en el símbolo visual de esta nueva etapa de El Salvador. Piénselo por un momento, el hombre que alguna vez atendió a sus vecinos detrás de un mostrador, que despachó recetas médicas y aconsejó a madres sobre qué jarabe darle a un hijo con fiebre, hoy podría terminar en una celda diseñada para los cabecillas más peligrosos del país. El contraste entre la bata blanca y el uniforme de recluso es para este canal uno de los finales más simbólicos que hemos documentado. Pero detengámonos un momento en lo que de verdad importa aquí, más allá del expediente judicial. Piense en las familias que confiaron en esa farmacia durante años. Piense en la madre que llevó a su hijo enfermo y compró un medicamento sin saber que detrás del mostrador había un compartimento con droga escondida. Piense también en los empleados honestos de ese negocio, los que despacharon recetas de buena fe sin saber jamás que su lugar de trabajo era al mismo tiempo un eslabón en la cadena logística de la estructura criminal más grande que ha enfrentado este país. No hay una víctima con nombre y apellido que podamos mostrarle en este video, porque el daño de este tipo de infiltración no deja un cuerpo ni una escena de crimen. Deja comunidades enteras que confiaron su salud, sin saberlo, en un negocio que servía a dos propósitos completamente distintos. Piense también en el farmacéutico honesto de la esquina de al lado, el que sí atiende de buena fe, el que sí cumple con cada norma sanitaria y que ahora carga con la sospecha que este caso deja sobre todo un gremio. Cuando una estructura criminal se infiltra en un sector como este, no solo comete un delito de narcotráfico, contamina también la confianza pública en cientos de negocios legítimos que nada tienen que ver con lo ocurrido y que ahora enfrentan controles más estrictos y una mirada más desconfiada de sus propios clientes. Y aquí hay algo que conecta directamente con el proyecto de Bukele. La confianza en el sistema de salud, tanto pública como privada, es uno de los pilares que este gobierno ha intentado fortalecer, con hospitales nuevos y con controles más estrictos sobre medicamentos falsificados o de contrabando. Que la MS-13 haya logrado infiltrar precisamente ese sector no solo representa un delito de narcotráfico, representa un desafío directo a la idea de que las instituciones de salud del país están completamente limpias de la influencia criminal que el régimen de excepción prometió erradicar. Por eso, este tipo de casos, aunque no generan los titulares espectaculares de una fuga o una balacera, son en el fondo una de las pruebas más duras que enfrenta el régimen. Demostrar que la limpieza no es solo en las calles, sino también en los mostradores, en las recetas, en los medicamentos que llegan a cada rincón del país. Especialistas en regulación sanitaria consultados por medios salvadoreños han señalado que este caso debería servir como precedente para revisar los mecanismos de trazabilidad en la cadena de distribución farmacéutica del país. Actualmente, según estas mismas fuentes, no existe un sistema unificado que permita a las autoridades sanitarias y a la Policía Nacional Civil cruzar en tiempo real la información de envíos entre farmacias pequeñas y sus proveedores, lo que significa que, en teoría, un esquema similar podría estar operando en este momento en cualquier otro municipio del país sin que nadie lo detecte todavía. ¿Cuántas otras farmacias, en cuántos otros municipios podrían estar operando bajo el mismo esquema en este momento? Es la pregunta que las autoridades salvadoreñas dicen estar investigando, y es la pregunta que debería quedarle a usted después de ver este video.
Porque si algo nos enseña este caso es que la infiltración de la MS-13 en la vida institucional del país no se limitó a policías corruptos o abogados cómplices. Llegó hasta el sector que literalmente cuida la salud de los salvadoreños, receta por receta, farmacia por farmacia. Aunque este capítulo se cierra con una captura y con expedientes avanzando en tribunales especializados, hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. Según fuentes cercanas al caso, al menos 2 farmacias más vinculadas a la misma red continúan bajo investigación, y no se descarta que aparezcan nuevos nombres conforme avance el proceso judicial. La Fiscalía, por su parte, no ha confirmado públicamente el número total de puntos de venta afectados, lo que abre la puerta a que este esquema haya sido más amplio de lo que hasta ahora se conoce. Esta historia importa no porque un farmacéutico corrupto haya sido detenido. Importa porque demuestra que ninguna institución, ni siquiera aquellas dedicadas a cuidar la salud de la gente, está automáticamente libre de ser infiltrada si no existe una fiscalización constante y profunda. La cadena de distribución de medicamentos, la misma que debería garantizar que cada salvadoreño reciba el tratamiento que necesita, fue durante años una ruta silenciosa para el negocio de la MS-13. Y aunque hoy esa ruta parece haberse cerrado con esta captura, la pregunta de cuántas rutas similares siguen abiertas en otros sectores del Estado sigue sin respuesta definitiva. Si este documental le mostró una cara de la infiltración criminal que probablemente no conocía, hay otra historia que tiene que ver, la de los notarios que legalizaron millones de dólares de la misma estructura financiera y que ya contamos en este canal con el mismo nivel de detalle judicial que acaba de ver aquí. Esa historia y esta se conectan porque ambas muestran el mismo patrón: profesionales con título, con colegiatura, con respetabilidad social, prestando su nombre y su negocio a la estructura criminal más grande que ha enfrentado este país. Si usted cree que el Estado salvadoreño todavía tiene grietas por cerrar y que la única forma de exigir que se cierren es que este tipo de historias se sigan contando con nombres, cifras y expedientes reales, suscríbase a este canal. Aquí no dramatizamos lo que no está documentado y no dejamos de investigar hasta encontrar la siguiente grieta.